Buenas, ¿qué tal? Hoy os vengo a presentar el caso de José, ¿vale? José es una persona, un asesor financiero que nos contrató hace 5 meses y le ayudamos a escalar su asesoría financiera. ¿Cómo lo hicimos? Primero te cuento el resultado. El primer mes trabajando con nosotros conseguimos más de 400.000 euros en activos bajo gestión solamente el primer mes. Y hemos conseguido en estos 5 meses una recurrencia de clientes. José nos cierra entre 15, 20 o 25 clientes al mes, más o menos, y tenemos prácticamente de ganancia unos 20.000 euros al mes. Todo esto sin llamadas en frío, ni referencias, ni crear contenido todo el día. ¿En qué situación se encontraba José? Se encontraba en una situación bastante similar a la que nos encontramos normalmente con asesores financieros con los que empezamos a trabajar. Y es que facturaba entre 4.000 y 5.000 euros mensuales con su asesoría. Aquí se le quedaba muy poco beneficio y realmente con toda la carga operativa que tenía no le salía a cuenta. ¿Qué hicimos? ¿Cómo solucionamos todo esto? Pues construimos la parte argumentativa de la oferta y le creamos una estructura para vender mejor su servicio de cara a los clientes, ya que en ese momento los clientes no veían el valor que ofrecía José, entonces al final no podían pagar o no querían pagar por su servicio. La siguiente problemática que teníamos era que no tenía un sistema de ventas predecible para atraer inversores a su servicio de asesoramiento financiero. ¿Qué pasa? Que simplemente dependía del boca a oreja, dependía de los eventos, dependía de ese tipo de cosas que se depende bastante de esto, y no tenía un sistema predecible de saber cuántos clientes iba a cerrar el próximo mes o cuánto dinero tenía que invertir este mes para sacar 15 clientes o 20 clientes. Entonces no tenía un sistema de ventas medido, tampoco tenía KPIs muy claros, y lo que hicimos en la agencia fue insertarle nuestros KPIs, ver a ver cuánto nos costaba conseguir un cliente, crear contenido, crear anuncios, crear unas páginas web precisas para conseguir el cliente muy barato. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues le construimos absolutamente todo el sistema de ventas para que los clientes pasaran de no te conozco a quiero trabajar contigo y con tu empresa. Sabemos perfectamente que en este sector, para que un cliente diga esto, es muy complicado porque la mayoría nos ponen las objeciones de no confío en ti, no confío en tu proceso, tengo que hablarlo con la mujer. Y evitamos todas esas objeciones que nos ponían los clientes, sabíamos cómo rebatirla y el proceso comercial se hizo bastante más ameno, ¿vale? Porque normalmente el proceso comercial en este sector suele ser bastante duro, sobre todo para asesores financieros que ya tienen un equipo detrás. Luego, otra problemática que nos encontramos, y es que los clientes que les llegaba eran del boca a boca y no los filtraba, y perdía una hora en una llamada de ventas sin cierre. Y eso le pasa a un montón de asesores, que no filtran al cliente inicialmente y lo que hacen es tener llamada con esa persona sin saber si esa persona cualifica para su servicio. ¿Qué hicimos nosotros? Pues le metimos nuestro proceso de filtración para que los clientes que llegaban fueran solamente clientes que cumplían sus criterios de cualificación que José me daba a mí. Entonces, eso fue exactamente lo que hicimos, para que no perdiera ni una hora, ni 2 horas, ni 3 horas teniendo una llamada con personas que no tenían capital, o personas que no querían invertir, o personas que solamente querían saber el precio. Luego, también tenía una estabilidad económica y no tenía ventas recurrentes. Puede ser que el primer mes o puede ser que pasaran unos meses y cerraba 3 clientes de referencias, o puede ser que pasara el próximo mes y no cerraba ninguna. Entonces eso era como un problema para él porque no tenía una recurrencia, no tenía ese constante ingreso solamente de la cartera actual. Entonces no veía ingresos de manera estables y sobre todo tampoco podía crecer la firma porque los ingresos que le entraban eran bastante variables y no sabía cómo cerrar más clientes sin depender de esto, del boca a oreja. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Pues que el primer mes facturamos 78.000 euros y le incluimos 400.000 euros en activos bajo gestión. Solamente el primer mes. Tú piensas que tenía presupuesto para invertir, le construimos la oferta, le construimos absolutamente todo para que llegáramos a este objetivo. Luego, los siguientes meses lo estabilizamos y estamos en más o menos unos 20.000, 18.000 euros al mes. Otro problema que tenía él, pues tenía una tensión y un desgaste y una incertidumbre constante, porque es lo que estaba comentando antes. No sabía cuándo llegaba un cliente, no sabía cuándo iba a cerrar un cliente, era como un poco desbarajuste y tampoco tenía los KPIs medidos, entonces no sabía lo que le funcionaba realmente y no sabía dónde tenía que poner más dinero, más tiempo, menos tiempo, ¿vale? Y para solucionar esto lo que hicimos fue lo siguiente, le empezamos a llenar la agenda. ¿Por qué le empezamos a llenar la agenda? Porque era lo que él necesitaba en ese momento. Tenía bastante carga operativa, pero no sabía si podía vender a tráfico frío la oferta que teníamos. ¿Qué pasa? Que nosotros le incluimos llamadas de venta a José, él las empezó a cerrar con las directrices que nosotros le dimos y finalmente empezó a cerrar 15, 20 llamadas, o sea, era una locura. O sea, piensa que él tenía unas 50, 60 llamadas al mes.
más o menos. Y para cerrar una gran cantidad tuvo que hacer bastantes llamadas. Entonces le tuvimos que llenar la agenda para testear la oferta de tráfico frío que le creamos y más de 20, 30, 50, 60 reuniones tenía más o menos al mes y con eso era con lo que sacamos estos números. Y luego también antes invertía demasiado tiempo invertido en creación y ejecución. No tenía un equipo que le llevara toda esta parte de procesos, de creación de anuncios, de creación de páginas web, de creación de absolutamente todo el sistema que nosotros integramos asesores financieros independientes para conseguir entre 20 y 30 reuniones al mes. ¿Qué hicimos con esto? Pues lo que consiguió José en base a esto fue la tranquilidad y el crecimiento. Y la meta final para nosotros es duplicar o triplicar esto, que llegue a 40.000, 60.000, 80.000 euros al mes. Y por otra parte, él cierra entre 15 y 20 clientes al mes de media y está facturando unos 20.000 euros mensuales recurrentes. Digo recurrentes porque mucha gente confunde recurrente con un pago y no es un pago de un mes y demás, no, es una constancia en el ingreso y es, yo creo que para mí lo más importante, porque puedes hacer el negocio mucho más escalable contratando más equipo, contratando más sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos nosotros? Pues modificamos cómo presentaba su servicio por completo para cobrar un ticket alto a sus clientes y que los clientes le dijeran que sí sin cuestionar, porque esto es un problema que veo constantemente. No tenéis una oferta medible, no tenéis una oferta interesante para el cliente y la queréis vender a las malas. Entonces, si una oferta no le gusta al cliente, no te la va a comprar nunca. Por muy buena oferta que tengas, si no trabajas en el argumentario de ventas, tampoco sabes vender la oferta que tienes, no vas a venderla nunca. Entonces también trabajamos en eso. Y eso lo que hace es literalmente le duplica el margen de hacer crecer su firma de asesoramiento financiero y le da más para meterlo en el frontend y seguir captando clientes de manera constante. ¿Vale? ¿Eso que provoca en él? Pues que la empresa es mucho más escalable, es mucho más divertido para él porque se centra simplemente en estar tranquilo mientras tiene un equipo comercial que ejecuta las ventas por él y él simplemente tiene que crear contenido, tiene que hacer crecer la firma y tiene que hacer contactos. Es en lo único que se debería de centrar cualquier asesor financiero, una vez ya ha escalado. Luego, por otra parte, es mucho más fácil conseguir resultados y tiene mejores márgenes. Por otra parte, ¿qué problemas le solucionamos? Primero trabajamos en su posicionamiento. Le dijimos, tenemos que hacer y posicionarnos de una manera muy específica, de una manera muy diferente a cómo se posicionan los asesores financieros normalmente. ¿Qué pasa? Que al principio estaba un poquito reticente porque ya había tenido una mala experiencia con otra agencia. Entonces lo que hicimos fue hacer un par de ajustes, pero sin que implicara demasiado cambio para él, porque era como, vale, no confío en vosotros de momento, pero necesito dar ese paso. Entonces al principio sí que fue un poquito complicado, pero el tío súper bien. Luego, trabajamos mejor la oferta y cómo se presentaba. Repito, si no tenemos un buen argumentario de venta y no tenemos una buena oferta, no podemos crear un argumentario de ventas sólido para vender a tráfico frío. Y es para mí una de las cosas más importantes, tener una muy buena oferta y venderla a tráfico frío. Entonces no teníamos esto y lo teníamos que mejorar, ¿vale? Luego, por otra parte, escogimos el mejor sistema de ventas que mejor le iba a su oferta. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchas agencias que encasquetan exactamente el mismo sistema a otros asesores financieros. Le copian los anuncios a otro también, le hacen la VSL de la misma manera, le hacen las páginas web de la misma manera. ¿Qué pasa? Que eso hace que el impacto que tenga ese asesor financiero caiga bastante. ¿Por qué? Porque hay 50 asesores más que están haciendo exactamente lo mismo que él. Entonces hace que el impacto del mensaje decaiga bastante. Nosotros, tú piensas que hacemos un traje a medida para cada asesor. No tenemos un producto paquetizado y se lo vendemos y se lo integramos a cada asesor. No. Nosotros conocemos tu negocio, vemos qué te hace falta y te decimos las directrices que tienes que seguir si quieres conseguir resultados. ¿Vale? Entonces redactamos sus anuncios en base a su producto, en base a su servicio. No que cogimos el anuncio de otro asesor y se lo copiamos a él. Eso no lo hacemos. Redactamos sus anuncios. También corregimos las etapas del funnel que eran cuello de botella. Normalmente teníamos un cuello de botella en los leads, que los leads que le llegaban a él no eran del todo cualificados y lo tuvimos que cualificar por 2. Entonces, ese era uno de los cuellos de botella. También lo quitamos de la operativa de la venta. Se encargaba de cerrar en las ventas. Yo no quería que él cerrara ventas porque él tenía mucho trabajo por detrás. Entonces, en cuanto empezaron a llegar leads y en cuanto él empezó a cerrar las llamadas de venta, le metimos un comercial. Eso hizo que el proceso fuera mucho más rápido para él y también mucho más cómodo. Y luego también optimizamos su no-show para que se presentaran más del 70% de las personas que agendaban llamada. ¿Qué pasa? Que al principio había muchísima gente, que esto le pasa al 90% de asesores con los que trabajamos,
y es que hay mucha gente que no se presenta a las llamadas y es completamente normal. Te hacen ghosting, te dicen sí me interesa, pero luego no le interesa. Entonces aplicamos un sistema de confirmación de llamada para que la persona asistiera a la llamada sí o sí. Luego también le incluimos un comercial de ventas para que vendiera por él y que escalara mucho más rápido. Si la venta dependía exclusivamente de él, se iba a quemar muy rápido. Entonces le incluimos un comercial y lo sacamos de la operativa completamente. Eso sí, le metimos un comercial, pero él primero cerró un par de ventas para que él testeara el servicio y para que él viera que el guión de ventas era el correcto, porque si no tienes un buen guión de ventas, no le vas a dar un mal guión de ventas a un comercial, no te va a cerrar nada. Es más, te va a cerrar menos porque si tú eres la cara del negocio, el comercial no es la cara del negocio y si tú le das un mal guión, primero, la persona que está enfrente del comercial no conoce el comercial y segundo, el pitch de ventas que le des al comercial no le va a funcionar, porque si no te ha funcionado a ti, ¿cómo le va a funcionar a él? ¿Vale? Entonces le incluimos el comercial en base a estos criterios que yo te comento y nos fue bastante bien. Y luego, por último, le insertamos los 5 sistemas y ahora puede cerrar entre 15 y 20 clientes al mes. Estamos buscando escalar la facturación, queremos subirla a 40.000, 45.000 más o menos este año. Vamos a ver si lo hacemos posible, pero con el ritmo que tenemos ahora mismo y los clientes que estamos captando con la oferta que tenemos, etcétera, 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 muy probablemente lo consigamos. ¿Cuáles son los siguientes problemas que se van a presentar? Primero, estructurar el crecimiento para no romper. Seguir contratando comerciales, mejorar el servicio un montón, seguir haciendo lo que estamos haciendo pero por 10. Por otra parte, tener SOPs, procedimientos operativos para las nuevas incorporaciones y que no dependa de él y él simplemente se centre en lo verdaderamente importante, que es ofrecerle un buen servicio a sus clientes. Esto, cuando tú estás en un nivel de escalado avanzado, tienes que tener procedimientos operativos sí o sí, porque si no vas a romper. Y por otra parte, tenemos que estructurar sistemas orgánicos para escalar con más facilidad. Cuando tenemos nosotros sistemas orgánicos, que el contenido no lo hace él, cuando tenemos sistemas orgánicos para escalar, es mucho más fácil, ya que no dependemos simplemente de la publicidad y los clientes se van a cerrar mucho más rápidos. ¿Por qué? Porque están pasando por lo orgánico, no solamente por la publicidad. Y estos son los resultados de algunos meses de José. Tenemos un ratio de cierre de venta de un 26,47%, que está súper bien, y un ratio de asistencia llamada de venta que, como te comento, aquí lo aumentamos. Lo teníamos en un 40, 50 y lo tuvimos que aumentar sí o sí y se nos quedó en 73,91. De todas maneras, el ratio de cierre de ventas lo tenemos que aumentar sí o sí y el ratio de asistencia, con este ratio de asistencia estamos muy contentos. Así que nada, te dejo la entrevista que le hicimos a José el otro día. Bueno, aquí estamos con José, ¿vale? Asesor financiero, tiene la asesoría financiera en Madrid. Y nada, José, coméntanos un poco cómo era tu situación antes de empezar con nosotros. Pues la verdad que antes de empezar con vosotros dependía prácticamente de eventos, de cuando iba a algún evento de Go, networking, alguna recomendación, pero prácticamente me dedicaba pues a trabajar poquito porque no conseguía el boca a boca y pues no sabía cómo iba a ir el siguiente mes, cómo iba a evolucionar, si iba a facturar, si no, no era nada seguro. Claro, o sea, eso era normalmente el problema que tiene la mayoría de asesores financieros, que dependen mucho del boca a oreja, dependen mucho del networking, de ir a eventos de golf, de asistir a eventos, por ejemplo, de ranking, a postear en post y este tipo de cosas, y no acaba funcionando. ¿Y qué habías probado antes? O sea, que habías trabajado con alguna agencia, con Y algo así? trabajé con otra agencia que estaba especializada en asesores, un tipo de asesores, pero no fue una experiencia muy positiva. Al final no me enviaban clientes cualificados y era como que no me merecía la pena. Trabajaba mucho y no ganaba dinero. Era como que perdí mi tiempo al final, y es lo que yo no quiero. Mi tiempo vale mucho, ¿sabes? Claro. O sea, te añadía tiempo en la operativa y luego también como que te quitaba tiempo de estar llamando a clientes, te ponían seguramente los clientes en un Excel y demás, ¿no? Prácticamente. Vale. ¿Y cómo nos conociste a nosotros? Pues un anuncio, macho. No me lo esperaba. No, no sabía cómo entrar. No, tampoco me gusta mucho el tema de anuncios porque al final ya tengo mala experiencia, ¿sabes? Entonces me decidí y al final, pues mira, la verdad que genial, estoy muy contento. Y la experiencia, de momento, bastante bien. Estoy bastante contento. Vale, perfecto. Y ahora, José, más o menos, ¿qué es lo que tú destacas del servicio? Sobre todo la rapidez con la que pues implementáis todo. Al final, con la otra empresa tardé mucho tiempo en evolucionar y en conseguir pues lo he conseguido hasta ahora con vosotros. Sobre todo me costó muchísimo el tema de grabarme. Y bueno, tú al final me has asistido mucho y me has ayudado bastante en este tema y la verdad que con eso estoy agradecido porque gracias a ti he llegado hasta aquí, ¿sabes? Mm. Entonces, bastante Y bien, la más... verdad. Vale, perfecto. ¿Y cuál fue el paso que tú tomaste en plan
A ver, sobre todo es eso, ¿no? Los asesores con los que trabajamos, al final les cuesta mucho grabarse, pero porque son personas que no están muy metidas en las redes sociales. Y al final es como, coño, ¿cómo me grabo? ¿Qué hago al grabarme? Y nosotros, evidentemente, te damos unas pautas para que te grabes y para que lo hagas lo mejor posible y también para hacértelo fácil a ti. Ya. Porque lo que intentamos también es que la persona, o sea, el cliente, haga lo mínimo posible y que nosotros hagamos lo máximo posible y que toda la carga operativa la tengamos nosotros. ¿Sabes? Para que tú tengas que hacer lo mínimo posible, porque ya tú te encargas de tus clientes, ya tú te encargas de hacer la gestión de los clientes, de tener las llamadas de venta tú, de hacer las llamadas de venta. Entonces, como que lo intentamos hacer lo más fácil posible para el cliente. Al final, yo sé que tú tienes unos clientes aparte y que los tienes que atender y encima que te tienes que grabar, pues lo que buscamos es más que nada que tú tengas esa facilidad, ¿no? Y otra pregunta que te quería hacer, ¿por qué decidiste empezar con nosotros? La verdad, porque me hiciste ver cosas que nadie me había dicho antes. Y era como que tampoco yo había llegado hasta ese punto. Yo tenía un buen servicio, pero no lo vendía como tenía que venderlo. Entonces, al final estaba cobrando menos, porque uno al final pues, es como empieza, ¿no? Al final no sabe exactamente lo que tiene que cobrar y pones un precio y al final te das cuenta de que al final lo que atraes es pues gente que quiere cobrar, que quiere pagar menos y... Claro. Sí, eso fue un dilema al principio, yo me acuerdo, porque al principio era como que, coño, pero yo tengo este precio, me acuerdo que cobras unos 400 euros por Sí, año y sí, dije, sí, no, sí. no, no, te tienes un producto de puta madre, o sea, no puedes venderlo a ese precio. Y me acuerdo que al principio tenías un poco de miedo por subir el precio, por si vas a perder más clientes, Claro, a ver. pero realmente los clientes, cuando pagan un poco más, son clientes más cualificados, son clientes que te van a apoyar más en lo que es en la obtención de resultados, porque yo me acuerdo que tú tenías un producto que generaba entre un 8 y un 10% Ujú, anual ujú. de rendimiento. Y a mí me parece muy interesante. Yo te dije, vámonos a un público un poquito más alto de patrimonio para que podamos llevar esto a cabo y para que tú puedas cobrar más, ¿sabes? O sea, si al final a una persona con 50.000, 100.000 euros le generas un 10% anual, eso son, a una persona de 100.000 euros, le estás haciendo ganar entre 9.000 y 8.000 euros al año. Y si una persona tú le estás cobrando entre 1.500 y 2.000 euros, al final pues tiene sentido para la persona gastarse ese dinero, ¿no? Y Ujú. no es gasto, es una inversión realmente en que hace en ti. Sí, no, al final Y tampoco tanto es el dinero, sino pues al final vi que no... También me ayudéis con los clientes. Y vais a claro, mejorar mi negocio en general, no solo también hablando del dinero. Al final también uno piensa a futuro, tampoco es todo el presente, es ver claro. también a futuro y cuando el negocio crece, y con Claro. vosotros a mí ha sido una ayuda bastante importante. Vale, vale. Muchas gracias, muchas gracias. Y más o menos, ¿qué resultados has tenido en estos meses que hemos trabajado? Porque yo creo que empezamos en enero, creo que fue, ¿no? Más o Sí. menos. Y Ujú. estamos a julio. Más o menos, ¿qué resultados has tenido en estos meses? Pues el cambio ha sido brutal. En plan, ha sido el primer mes 400.000 euros en activos, bajo gestión. En general, Joder. claro, 78.000 euros de facturación. O sea, nada que ver. Al final, ahora cierra una media de entre 10 y 15 clientes Al al mes, mes. nuevos, O ¿sabes? sea, el primer mes, yo me acuerdo de ese mes, que facturamos, sí, hicimos 78.000 euros Ujú. y conseguimos 400.000 euros en activos bajo gestión. Me acuerdo que cerraste un cliente de 200.000 y otros eran de 100.000 Sí, 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 sí. y pico y tal. Y me sorprendió porque, o sea, también tú tienes todo el mérito del mundo porque tú cerrabas a esos clientes. Nosotros te dábamos el guión, pero tú lo Claro. seguías. Entonces, al final, te aportábamos el contenido nosotros, pero tú seguías el contenido a rajatabla. Que muchos asesores financieros dicen, no, es que yo lo llevo haciendo así durante años. No, no. Sí, Tú porque se sigues. cierran al final. No, no amplían la mente, no ven que ya las cosas cambian. Al final tienes que ir mejorando. Eso es, eso es. Y nosotros me acuerdo que te dimos unos guiones y dijiste, vale, lo voy a seguir mañana mismo. Y el cambio fue bestial. Y joder, que Vale. cierres ahora mismo entre 10 y 15 clientes al mes, más o menos Sí, cuánto en supone. torno a 15.000, 20.000 euros facturación mensual. O sea, depende del mes, pero Depende ronda del ahí, mes. ¿sabes? Sí, 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 sí. Vale, vale. O sea, yo me acuerdo que tú cuando pusiste en el calendario que facturabas entre 5 y Sí, 10. sí. Me acuerdo. Y dije, Ujú. ostras, hay que subir esto y La demás. Y verdad que además, fue una mejora bastante notaria. vale, 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 perfecto. A ver, también, ya te digo, el mérito es todo tuyo porque tenías una buena oferta, tenías un buen producto, sabías vender, seguiste los pasos y aunque tuviera miedo, tiraste para adelante. Al Ujú. final, eso es lo que marca la diferencia entre un asesor y otro. Que si tiras para adelante y sigues los pasos que te da la agencia, que ya tiene resultados con otros clientes, pues, tienes que seguir los pasos ciegamente y ya está. ¿Vale? Y otra pregunta que te quería hacer, ¿qué cambió exactamente? O sea, en trabajar con nosotros o trabajar con la otra agencia.
Pues ya depende del boca a boca, lo que te he dicho antes, al final depende del boca a boca que mejoras todo el proceso. Al final la captación, mejoramos el proceso de ventas, optimizamos la oferta y corregimos el error, que era Claro. grande. Y lo importante que tenía con los precios, al final. Estaba cobrando bastante por debajo de lo que debía. Todo eso hizo un negocio que empezara a crecer muchísimo más rápido. Claro, sí, sí. A ver, normalmente los asesores financieros tenéis un problema y es, bueno, tenéis varios cuellos de botella, ¿vale? Principalmente es la oferta. Tenéis muy buena oferta, pero lo ofrecéis a un servicio menor. O directamente cobráis a comisión, cuando tenéis que cobrar o Ya, sea, tenéis que cobrar un ticket, pero tenéis que tener una oferta que se constituya por pilares sólidos y que esa oferta se venda a tráfico frío. Porque si esa oferta no se vende a tráfico frío, cuando la intentes vender por recomendaciones, puede que la vendas, pero no la vas a vender igual de bien. No sé si me explico. Y luego también el proceso de ventas. O sea, ahora mismo tienes una máquina literalmente que te genera clientes constantemente. Y es una máquina que un día te lleva 15 reuniones, me puedes cerrar 4 clientes ese día. Pero antes, por ejemplo, lo que tenías era, vale, dependemos del boca a oreja, ya vemos a ver qué hacemos y tienes tus comerciales ahí aparte también, ¿no? Por si hace falta ir a un evento y demás, pero eso es un coste innecesario que estás asumiendo, en total. lugar de tener un sistema de ventas que es lo que tienes ahora, ¿vale? Y más o menos, te quería hacer otra pregunta, más o menos, ¿cómo fue trabajar con nosotros? O sea, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué es lo que más te gustó? Para mí lo más importante es la implicación, el sentir el que me apoyáis, el que estáis como más de tú a tú, ¿sabes? Estáis más cercanos. Al final es algo que cuando están pendiente de ti, proponiendo mejoras constantemente, ayudando en cada proceso, de hecho, pues crecimos tan rápido que al final tuvimos que contratar comerciales, porque para poder gestionar toda la demanda que estaba entrando era imposible. Y eso es... Sí, sí. Era un cuello de botella al final para ti. O sea, tú que eres el fundador, era un cuello de botella porque, o sea, si todo depende de ti, todo pasa por ti, al final te vas a acabar quemando. O sea, ya tienes que gestionar clientes, coño, vamos a meterte comerciales porque ya tenemos el proceso de ventas hecho. Entonces metemos comerciales, yo fue lo que pensé al final, metemos comerciales, quitamos a José de la ecuación y que él se dedique solamente a sus clientes, porque yo creo que es lo mejor. O sea, si tú ofreces un buen servicio a tus clientes, los clientes van a repetir con la anualidad que tú le estás cobrando a ellos también. Entonces, si metemos más comerciales, tú te vas a poder dedicar a tus clientes, vas a poder crear más contenido y además los comerciales te van a seguir vendiendo. Entonces, al final se convierte en una máquina engrasada que te va trayendo clientes. Claro. ¿Sabes? Y ahora más o menos, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cómo te sientes en base al negocio? ¿Cómo te sentías antes también? Pues sobre todo la tranquilidad. Me siento, vamos, ahora me siento que los clientes siguen entrando de forma constante y el no depender de si tengo suerte, si de alguien me recomienda, si del boca a boca, es algo que, sobre todo en la tranquilidad, que ahora me puedo permitir, yo me concentro en lo que es crecer mi negocio, que es lo que pues, uno lo que busca, ¿no? Al final. Claro. Vale, José, y la última pregunta que te hago, vale, ya no te quito más tiempo. ¿Mm? ¿Qué le dirías a otro asesor financiero que está dudando en si entrar o no? Que deje de esperar. Que deje de esperar a que los clientes lleguen solos porque uno al final piensa eso, que depende de la referencia, de el boca a boca y de eso nada. Pruebas con otras agencias que prometían mucho y luego pues no hacen nada. Y al final eso te agota, te agota. Y lo bueno que con vosotros, que menos mal que con suerte os encontré, porque al final fue bastante diferente. El tema de tener un buen servicio y que hacer crecer tu negocio con clientes cualificados de forma constante es algo no es común, la verdad. Es Y raro, es sinceramente raro. creo que merece muchísimo la pena dar el paso. Es raro. O sea, yo me acuerdo que también me acuerdo de muchas cosas porque al principio eras como que estabas muy reticente, como ya tienes esa experiencia. A ver, estoy más cerrado, no tengo confianza, pero bueno, Sí, 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 claro, si estabas con otra agencia trabajando ya anteriormente y yo te digo, sí, mira, yo te voy a conseguir esto, evidentemente no me vas a creer. claro, todos te venden la moto. Ujú, efectivamente. Pues nada, José, te dejo ya, ¿vale? Muchísimas gracias A ti. y nos vemos.